Y para comenzar este mensaje, el título que ponía él es ¿qué es la Navidad? Y en toda iglesia siempre suele haber un orden que suele repetir todas las iglesias en común. Hay un momento de adoración, un momento tal vez donde se den anuncios, un momento donde se tome un tiempo para orar y un momento para compartir el mensaje de ese día. La idea de hoy no es dar simplemente un mensaje, sino el mensaje que lo puede cambiar todo. Y si todos recibieron la invitación de hoy o se dieron cuenta, claramente entenderán que el mensaje hace referencia a la Navidad y efectivamente es así. Pero probablemente lo haya escuchado y tenga presente el mensaje de la Navidad, pero tal vez nunca lo haya escuchado completo. Tal vez nunca haya entendido completamente qué significa la Navidad. Y ese es el cometido que tiene este mensaje. Pero para dar a luz y dar luz al mensaje, quiero empezar por ese mensaje que todos sí ya conocemos, que lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 23, que nos dice: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el mensaje que todos conocemos, ese es el mensaje que todos hemos aprendido desde niños, el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús en un pesebre, allí donde después llegan los reyes, le dan regalos, y ese representaría todo lo que hemos escuchado y aprendido. Pero eso, Navidad específicamente, esa palabra nos está dejando ver eso. Navidad es lo mismo que decir natividad, y la natividad es lo mismo decir el nacimiento de, y en este caso, Jesucristo nuestro Señor. O tal vez en inglés, Merry Christmas, que es justamente lo mismo, es la alegría, el gozo o el festejo por el nacimiento de Cristo. Nada de otro mundo. El mensaje que siempre se nos ha presentado, el mensaje que por tradición y cultura tenemos desde niño, pero esto, si bien es lo que todos conocen, es la historia acortada, es la historia incompleta que nos enseña, y hay más que tener en cuenta. Y las preguntas entonces que nos deberíamos hacer es: ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué tuvo que nacer el niño de Dios? ¿Era un simple revolucionario, como algunos dicen, que estaba dispuesto a dar su vida por todo aquello que él enseñó? ¿O era un profeta más que venía a dar otro mensaje de parte de Dios, como todos aquellos profetas que habían pasado antes de él, y sin más? Las respuestas entonces a estas preguntas nos van a dejar ver ese mensaje completo. Así que comencemos en el principio. Génesis 1:1. Y allí es muy claro: en el principio, Dios. Solo esa frase nos deja ver que todo comenzaba con Dios allí, creando todas las cosas que vemos y conocemos. Toda la creación fue producto de la voluntad, el poder y deseo de este Dios, y por esa misma voluntad
se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Los planetas siguen allí porque el Señor los sustenta. El oxígeno que consumimos todos nosotros sigue ahí porque el Señor lo mantiene. Las aguas no salen de sus límites porque Dios así lo indicó. Y así un gran etcétera con toda la creación de Dios. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios creó todo y Dios lo sustenta todo. Pero toda la creación, todo esto que el Señor hizo allí comenzando en el principio, tuvo su punto culmine cuando el ser humano fue creado a imagen de Dios, varón y hembra. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y esto era bueno en gran manera. Y allí cierra toda su creación, allí se detiene, descansa o deja de crear y da por terminada esta obra culmine. Y hasta acá de vuelta, todo perfecto. Pero es lo que sucede a continuación lo que nos ayuda a entender realmente el mensaje de la Navidad. Y aquí comienza Adán y Eva, esta creación de Dios, esta gran creación de Dios donde todo culminó a seres humanos que Él había hecho a su imagen y semejanza, no hacen nada mejor que desobedecer la única cosa que Dios le había pedido. Génesis 2:16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Toda la creación, todo lo creado estaba a disposición de Adán y Eva. Solo había una cláusula, una sola cláusula que debían obedecer, a la cual claramente desobedecieron. Si ellos cumplían con este mandamiento del Señor, iban a poder vivir por toda la eternidad disfrutando de todo lo bueno que Dios podía darle en este jardín, junto a su presencia que se paseaba por este mismo lugar. Pero llega la serpiente antigua, Satanás, el engañador, y les dice: mentira, si comen de este fruto no van a morir. ¿Qué hace Eva entonces? Come del fruto prohibido y le ofrece a su esposo Adán que también coma, y él come. Y allí el pecado entra en la humanidad, en la creación, y todo, absolutamente todo lo creado por el Señor es corrompido y manchado por este solo pecado de desobediencia contra Dios, el único que no debían desobedecer. Lo perfecto, el ideal más grande, todo se corrompe. Todo es perjudicado entonces por esta desobediencia. Y allí, en ese preciso lugar y por esa desobediencia, surge lo malo, la maldad, lo que todos hoy nos quejamos. Toda la maldad en el mundo comienza aquí, en este lugar, por esta desobediencia, y ahora queda guardada en el corazón de cada uno de nosotros humanos. Por eso esto se perpetúa por todas las generaciones hasta el fin del mundo. ¿Se imaginan
la humanidad podría haber vivido eternamente. No iba a existir el cansancio, no iba a existir la maldad, no iba a existir el dolor. En fin, el pecado hace que todo ahora siempre tenga un tinte malvado o que sea algo malvado en sí. Fíjense, Mateo 15:19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y esto es lo que se ha transmitido, como hemos dicho, a toda la creación, a toda la eternidad, por los siglos de los siglos, hasta que algo pase o cambie. Pero aún cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios y fueron expulsados de este jardín del Edén, perdiendo también esa comunión, esa relación que tenían con Dios, Él aún así tuvo misericordia y compasión por ellos y por todos nosotros. Génesis 3:14-15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, tentar a Adán y Eva, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y tal vez estos primero, Adán y Eva, no entendían muy bien qué significaba esta promesa que el Señor les estaba dando, pero aquí está nuestro mensaje. Aquí el mensaje empieza a tomar forma, sentido y detalle. Allí hay una promesa. Allí está la expresión de misericordia y gracia de Dios a estos hombres que pecaron y corrompieron toda la creación. Pero antes, Dios había dicho que ahora, por esa desobediencia, no solo que vendría castigo sobre ellos, la muerte sobre ellos, sino también muchas otras consecuencias. Porque nuevamente la maldad ahora iba a tomar la iniciativa de todas nuestras decisiones y toda nuestra vida. Por eso cuando cada uno se pregunta ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Allí están los culpables, allí estamos los culpables, los responsables, porque todos nosotros tenemos y acarreamos esta maldad que nace en nuestro corazón. Entonces, nuestra maldad no es la de Dios, sino la nuestra. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, allí está Adán, por medio del pecado, la muerte, allí está la consecuencia, la condena. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que detengámonos por un momento. Esto significa ahora que todos somos pecadores. Esto significa entonces que ahora todos merecemos el castigo de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Entonces, esto significa entonces que todos somos malvados ante los ojos de Dios.
Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esto quiere decir que el mensaje inicial de la Navidad es que todos somos malvados y pecadores. Exacto, eso mismo quiere decir, y eso mismo nos muestra la Biblia. Y tal vez, como es natural en todos nosotros, rechacemos esta idea y no queramos creerlo. Entiendo, me dirán algunos, pastor, lo que usted está diciendo, muy linda esta historia, pero tal vez yo no seré el hombre más bueno del mundo, pero tampoco soy tan malo, no tengo tanta maldad, así que algo bueno debo ser. Pero simplemente basta con que nos remitamos a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, para darnos cuenta que realmente somos malvados y que realmente pecamos contra Dios todos nuestros días. Aquí están los 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Guardar el día de reposo. Honrar a tu padre y a tu madre. No matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar bienes ajenos. Entonces, si nos ponemos a analizar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones, solo uno, podemos decir que ya todos hemos caído y hemos quedado fuera de cumplir solamente 10 mandamientos del Señor. Todos hemos mentido alguna vez. Entonces eso nos hace mentirosos a los ojos de Dios, y ese pecado nos hace malvados. Ese pecado que nace en nuestro corazón nos hace pecadores, y aquellos que son pecadores no van a ir al cielo, no van a entrar al gozo eterno del Señor, sino que van a caer en la ira eterna de Dios en el infierno. Solo por haber ido en contra de alguno de estos 10 mandamientos, solamente viendo y entendiendo la base de la moral, ya todos nosotros hemos quedado excluidos de poder llegar a Dios. Ahora entonces entendemos que todos somos malos, nadie hace lo bueno y nadie es justo. ¿Ha mentido? Cuando Dios lo juzgue, dirá: usted es un mentiroso, a la ira. ¿Usted ha honrado a su padre y a su madre? No, a la ira. ¿Usted ha matado? No. Pero luego Jesús viene y nos dice: cuidado, porque si usted ha pensado solamente en su mente y le ha dicho idiota a otra persona, eso ya cuenta como asesinato. ¿Lo ha hecho? Es un asesino. Y así podemos seguir entendiendo todos estos simples 10 mandamientos que nos dejan fuera de disfrutar al Señor, nos dejan fuera de entrar a los reinos celestiales, porque somos pecadores, somos malvados y merecemos una condena justa, la ira de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores
heredarán el reino de los cielos. Y no es una lista exhaustiva, sino que está dando a conocer lo que pasaba en ese momento en esa iglesia para reprenderlos en su pecado. Pero si todavía la maldad y el orgullo que hay en su corazón sigue rechazando el mensaje y sigue creyendo que no es malvado, que no es pecador, la Biblia profundiza aún más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De vuelta, la Biblia nos condena y nos hace pecador a todos y cada uno de nosotros. Pero si aún esto no es suficiente para demostrar la maldad que hay en mi corazón y en su corazón, sabemos que hay un argumento que nadie puede saltar y nadie puede omitir. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted es una persona que va a morir, esto significa que es pecador y la consecuencia de serlo es la muerte. La única manera que usted tendría para decir que no es pecador sería siendo inmortal. Y créame, usted debe tener algunos más años que yo, no ha visto a nadie que viva eternamente. Entonces, todos aquellos que pasaron y vamos a pasar por la muerte, nos dice una sola cosa. ¿No te has convencido? Este es el argumento mayor para que te des cuenta que eres y que somos todos pecadores. Romanos 3:23. Entonces podemos decir, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquello que parecía un simple mensaje, una simple noticia, se vuelve la peor noticia que podamos recibir. Todo esto que estamos haciendo es solamente para entender que somos pecadores y vamos a sufrir por la eternidad. Y la respuesta claramente es no. La única finalidad que tenía de preparar esto era para decirle que usted es pecador, que yo soy pecador y que somos malvados y que vamos a vivir en el infierno lejos de nuestro Señor. Claramente no. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo llegamos a Dios si los pecadores no pueden verlo? ¿Cómo nos libramos entonces de la condena del pecado, que es morir y ser condenado bajo la ira eterna de Dios? Y allí entonces es donde debemos retomar el mensaje y volvemos a la novedad. Jesús, el Hijo de Dios, el niño de Dios, Cristo, nació en un pesebre. Y no solo es un cuento más, sino que es lo más importante, la cúspide de nuestro mensaje, donde todo ahora cobra sentido. Este es el detalle que no se dejaba ver con precisión en el principio. Tendrás hijos, la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. O sea que allí nos estaba hablando que alguien que iba a nacer iba a derrotar a Satanás, iba a derrotar al pecado e iba a derrotar a la muerte. Lo que tal vez no entendieron en el principio, en una promesa tal vez vana, sin detalle, tal vez sin entendimiento, sin detalle, ahora empieza a tener sentido.
La promesa era que alguien iba a nacer, la descendencia de esa mujer iba a ser aquel que derrotaría todo lo que nos estorba para llegar a Dios. Y allí está, Navidad. Cristo ha nacido. Cristo es la simiente. Entonces ahora podemos entender que la promesa de Dios se cumple exactamente en este día que Él ha nacido, que Él ha decidido encarnarse en un cuerpo humano para llevar a cabo la misión que tenía. Romanos 5, versículo 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán pecando en el huerto del Edén, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Uno, Adán, desobedeció y entró al pecado. Uno obedeció y ahora somos constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, todos vamos a morir, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Necesitábamos que este hombre, Dios nuestro Señor, nazca para que pueda cumplir exactamente esto. El nacimiento de Cristo tenía un propósito: romper y terminar con la maldición del pecado. Ese es el mensaje entonces donde ahora encontramos esperanza en Cristo. Hay entonces ahora certeza, gozo y esperanza en el nacimiento de este niño, de este hombre, de este Dios. Por eso es tan importante la Navidad. Ahora, ¿cómo es que Cristo vence o logra todo esto que nos mencionan nuestros pasajes? Filipenses 2, versículos 6 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente, lo que no fue Adán y Eva, hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, la Navidad, el nacimiento de Cristo, tenía un solo propósito: terminar en muerte y muerte de cruz. Todo para lo que Cristo había nacido y había venido al mundo era poder cumplir la voluntad de su Padre y obedecer la voluntad de su Padre, algo que nadie de nosotros pudimos hacer, y esto era caminar toda su vida sabiendo que iba a terminar en una cruz, muerto en una cruz. Esta era la única manera de llegar al Señor. Alguien tenía que pagar el precio para librarnos de nuestros pecados. Y la única manera que esto se podía llevar a cabo es que ese alguien que paga el precio sea una persona que no haya pecado nunca. Y si usted ha entendido el mensaje hasta este momento, ninguno de nosotros y ninguno en toda la humanidad iba a cumplir con ese requisito, porque nuevamente todos somos pecadores,
Todos somos malvados menos un hombre que nació Navidad. Jesucristo nuestro Señor. Entonces Él ahora tiene que llegar a la muerte, tiene que morir en lugar de nosotros pecadores, cargando Él sobre sí nuestros pecados, nuestra condena, para que así ahora nosotros seamos libres de la condena eterna del Señor. Por eso la mayor muestra de amor es esta. Y siempre estuvo en la cruz. Su nacimiento tenía un solo destino: la muerte en la cruz. El único ser que caminó por este planeta, el único que no tenía como castigo la muerte porque no era pecador, es el que pagó como si fuera un pecador. Pagó el castigo para que así a nosotros se nos librara de este castigo. Él tomó nuestro lugar. Él, al cargar con mis pecados y tus pecados, estaba pagando la fianza y la justicia que nosotros nunca pudimos haber pagado. Él sufrió esa condena para que nosotros no. Él fue el sacrificio que sustituyó nuestras vidas para que esa condena sea pasada por algo alto, porque ya se había cobrado justicia en Cristo a favor nuestro. Y Cristo sabía perfectamente lo que era caer bajo la ira de Dios. Él mismo en el Getsemaní oró con tal dolor, con tal angustia, que dice que su sudor parecía grandes gotas de sangre, y su oración repetitivamente fue: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Padre, que no tenga que caer bajo tu ira, que no tenga que pasar por este sufrimiento atroz. Él mismo entendía lo que era eso, lo que entendía caer y pasar por esa ira, y eso es lo que nos depara a nosotros si no fuera por este hombre nacido, Dios encarnado. Eso nos está evitando, esa ira. Por eso, nuevamente, la mayor muestra de amor de nuestro Señor está en la cruz. Fíjense cómo se ve el amor entonces, cuando todos estaban a los pies de esa cruz burlándose, cuando Él mismo estaba experimentando terribles dolores físicos y a punto de sufrir en su muerte la ira de Dios en la cruz. Muchos le decían, Mateo 27, 40, 43, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otros salvó, al mismo no puede salvarse. El Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y por más que Cristo en su humanidad, en su carne, quería evitar estos sufrimientos, quería evitar la ira de Dios que iba a ser derramada por él, permaneció en esa cruz por amor a vos y a mí. Él permaneció porque sabía que era la única manera de restaurar la relación con Dios, era la única manera de poder ser obedientes ante aquella primera desobediencia, era la única manera de eliminar el pecado que había en nosotros, porque te amaba.
Él tranquilamente podía bajarse de aquella cruz, Él tranquilamente podía llamar legiones, millares de ángeles para que peleen por Él y destruir a aquellos todos que lo despreciaron, pero Él se quedó allí, mudo, sin omitir palabras, por amor a todos nosotros. Aquel Dios que en el principio lo había creado todo, aquel Dios que nos había creado, aquel Dios que había creado la madera de aquellos árboles, las plantas, los planetas, era el mismo Dios que estaba muriendo a merced de su creación, colgado en un árbol que Él mismo había plantado y permitido que crezca por amor a todos y cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Este no es un mensaje de odio, este no es un mensaje de tristeza, no es un mensaje de condena, este es el mensaje. La Navidad nos habla de amor, nos habla que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que muera en vez de nosotros, para que así podamos llegar a la salvación eterna. Eso es Navidad. Eso festejamos, eso celebramos y eso es lo que no podemos callar. ¿Somos pecadores? Claro que sí. ¿Somos malvados? Claro que sí. Pero tras eso se encuentra el mayor mensaje de amor. Cristo naciendo con el propósito de poner su vida a cambio de la nuestra. Y ahora, entonces, ¿podemos decir que nadie va a ir al infierno? No, claro que no. Todo esto que el Señor ha hecho, todo esto lo que el Señor ha permitido, tiene un requisito para poder ganar este maravilloso regalo, si podríamos decir que lo podemos ganar. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. ¿Se da cuenta? Confesión y apartarse del pecado, podríamos decir que es el requisito para llegar y caminar junto a Cristo. Salmos 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que intercede por todos nosotros. Y el último versículo, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Lo único que se te pide entonces para que este mensaje, la Navidad, sea en ti, se cumpla en ti, es que creas en Cristo, que creas quien Él dice ser, Dios mismo, que se encarnó en un cuerpo humano para ser obediente hasta la muerte de cruz. Y si crees en Él, debes pedir perdón por todos tus pecados,
por tu mala manera de vivir hasta que Él venga o nos vayamos con Él. Y esto Él lo tomará, nos perdonará, nos aceptará, nos cambiará y ahora nos dará de su Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a como Él nos pide, una vida espiritual y una vida santa como Él es santo. Entonces, si hoy te encuentras con Dios, si hoy entiendes el mensaje de la Navidad, no huyas de Él como hizo Adán y Eva. No te escondas de Él como han hecho ellos. Al contrario, debes correr a Él porque es el único que puede salvarte. Es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que puede restaurar esa relación que se rompió en el inicio, en el principio. Pero si rechazas este mensaje, si rechazas a Cristo, ya no hay salvación alguna para tu vida. No hay manera que vivas una vida sin pecado. No hay obras que alcancen para cubrir todas nuestras maldades, pecados. No hay precio alguno que podamos pagar para conseguir entrar en el reino celestial. ¿Es de esta manera Cristo o es la condenación eterna? Tu decisión es lo que lo puede cambiar todo. Navidad o la condena. Un niño nos es nacido o trato de llegar por mis propias obras. ¿Celebras entonces la Navidad o la rechazas? No hay otra manera, no hay otro mensaje, no hay opción B. Este es el mensaje, esta es la Navidad, este es el Evangelio. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Lo ves? Si te crees bueno, si te crees justo, si crees que no tienes pecado, Dios mismo te rechazará. Pero ahora si vas en humildad, entendiendo el mensaje, entendiendo lo que nos aparta de Dios, mi pecado, mi maldad, yo mismo me llamaré indigno, yo mismo entenderé que soy injusto, que soy malvado, solo me postraré ante Él y clamaré por misericordia, gracia y compasión. Recuerda, no hay justo ni aún uno. No te dejes engañar y confundir. Considérate lo que eres, pecador, malvado. Arrepiéntete y serás salvado. Si no, no hay más esperanzas para nadie. No hay otro mensaje que salve. No hay otro Dios. Él es el único y verdadero Dios. Él es el camino. Él es el que nos lleva al Padre. Su vida ha sido perfecta y por Él podremos llegar al Padre. Esta es la Navidad. Este es el mensaje. Cristo ha nacido y Cristo ha muerto en una cruz por tus pecados y por los míos. Acéptalo antes que sea demasiado tarde. Acéptalo antes que la paga del pecado llegue a tu vida y la muerte termine con tu única esperanza de llegar y aceptarlo. Acepta a Cristo. Corre a Cristo. Festeja la Navidad.